está conformado por Ani Franchelli Barrero Beltrán, Laura Fernanda Pinzón Vanegas, Juliana Stephanie Farfá, Valentina Hernández y quienes hablan, Natalia Sierra. Hoy les vamos a hablar sobre el TLC como gestión competitiva y el impacto en la actual emergencia mundial COVID-19. Un cordial saludo para todos. Para dar inicio a este tema tan interesante del Tratado de Libre Comercio como gestión competitiva y el impacto que ha generado en la actual emergencia sanitaria, es importante saber cuál es este tratado. Este es un acuerdo regional o bilateral en el que se establece una zona libre de comercio de bienes y servicios en el cual se eliminan los aranceles. Es aquí donde se negocia con el propósito de ampliar el comercio de bienes y servicios entre los países que hacen parte de este acuerdo. El Tratado de Libre Comercio incorpora temas económicos, institucionales, laborales, de propiedad intelectual, entre otros, con el fin de profundizar en el proceso de apertura comercial e integración de las economías. Hay que tener en cuenta también que un tratado de libre comercio se enfoca en preservar y resguardar aquellos sectores más sensibles de la economía. De igual forma, un tratado de libre comercio se enfoca en preservar y resguardar aquellos sectores más sensibles de la economía, fortaleciendo las capacidades institucionales de los países que lo negocian. El Tratado de Libre Comercio es una estrategia comercial de largo plazo que pretende garantizar el acceso de los productos y servicios colombianos a mercados externos, aumentar la comercialización de productos nacionales y a generar más empleo con la creación de nuevas empresas nacionales e internacionales y asimismo a mejorar el bienestar de la población en general. El trato entre Israel y Colombia. Hace 2 meses entró en vigencia un nuevo tratado de libre comercio. Este se trata del acuerdo entre Colombia e Israel firmado en el 2014. Que abre la puerta a unos 7.000 productos a un mercado de alto poder adquisitivo. La entrada en vigencia del TLC con Israel llega en medio de esta difícil coyuntura. El volumen de intercambio con esta nación es una nueva puerta que se abre para que las empresas nacionales vendan sus productos al otro lado del mundo, en especial agro y alimentos, confitería, flores, farmacéuticos y materiales de construcción. A pesar del choque histórico de la pandemia del coronavirus, o mejor, a raíz de él, Colombia no puede abandonar la apuesta al libre comercio como motor principal del desarrollo económico. Este TLC con Israel se suma a los 16 acuerdos comerciales que la economía colombiana tiene hoy vigentes, desde Corea del Sur hasta la Unión Europea y desde Canadá hasta Mercosur. Unos han tenido más dinamismo que otros y todos están en la mira de los poderosos opositores políticos en el país. El diagnóstico sobre las falencias estructurales de las exportaciones es ampliamente compartido. Colombia requiere urgentemente diversificar mucho más sus ventas externas y romper la dependencia alta y peligrosa del petróleo y las industrias extractivas. Asimismo, explotar las potenciales de otros sectores de la economía, como el agropecuario, la manufactura y los servicios. TLC como ventaja competitiva. En Colombia se presentan varias fallas que nos impiden de cierta forma ser suficientemente competitivos. No contamos con la capacidad necesaria de innovación y desarrollo. Bajos presupuestos. El bajo nivel de educación. Las empresas presentan deficiencias en estructura. Se maneja un nivel bajo de logística y una zona de confort. Desde que en Colombia se empezó a hablar de tratados de libre comercio, se sabía que no contábamos con la infraestructura adecuada para ser competitivos. En medio de las exigencias internacionales que analizan la capacidad de los principales puertos del país para soportar el incremento de carga que se genera de la mano con los TLC. Contenido de los TLC.
Estos tratados contienen numerosas cláusulas que profundizan, radicalizan y amplían las políticas de liberalización del comercio y de las inversiones, que ya se venían implementando especialmente desde los años 1990, cuando se cambiaron las políticas de cierto fortalecimiento del Estado y la producción nacional y se adaptaron las del llamado Consenso de Washington. Así, la liberalización comercial se convirtió en irreversible, se profundizó y se consolidó. Además, se le determinaron plazos fijos para concluir completamente. Para la inmensa mayoría de los productos, el límite fue de 10 años. Si bien todos los países firmantes tuvieron excepciones puntuales para los productos más sensibles, a los cuales se les alargó el plazo de liberalización. Pero, como mencionado anteriormente, los tratados sobrepasan el ámbito puramente comercial e imponen profundas restricciones a la actuación de las instituciones de los estados nacionales. Un ejemplo de ello es el de las llamadas cláusulas de ISDS. Al tener un carácter supraconstitucional, los TLC fueron incorporados a las legislaciones nacionales y las diferencias en torno a su implementación en general se arbitran entre los firmantes en tribunales privados internacionales y no en los tribunales nacionales. De esta manera se obliga a los futuros gobiernos a continuar con sus lineamientos. Asimismo, los tratados contienen definiciones sobre la liberalización de la prestación de los servicios públicos, impidiendo que se establezca una política nacional única de atención a la población, una restricción que se configura un desastre en momento de crisis. También contienen reglas sobre la propiedad intelectual, dificultando la producción de medicamentos genéricos y la innovación tecnológica nacional. Obligan a que las más importantes compras y contrataciones estatales estén sujetas a licitaciones internacionales, suprimiendo las políticas de compra nacional o que favorezcan empresas nacionales. Finalmente, las cláusulas de los TLC prohíben que la inversión tenga requisitos de desempeño en materia de empleo, reinversión de utilidades, protección ambiental, entre otras, y restringen la capacidad del Estado de intervenir en la economía, disminuyendo su radio de acción y favoreciendo las privatizaciones. Las TLC han deteriorado la producción industrial. Se dice que en el campo industrial la situación es similar, pues a partir de la liberación comercial se ha producido un fenómeno de desindustrialización en áreas tales como textiles y confecciones, mecánica, etc., así como de bienes de consumo sustituidos por las importaciones desde Asia. Algunos ejemplos de desindustrialización y aumento de las importaciones industriales desde mucho antes de la pandemia se encuentran en América Latina. En Perú, las importaciones que más aumentaron de 2010 a 2018 fueron manufacturas de coche y madera, muebles y sus partes de artículos de viaje, prendas, accesorios de vestir, calzado, equipos de transporte y edificios prefabricados, mientras los productos importados con mayor participación en la economía peruana son los vehículos de carretera, maquinaria de equipo industrial en general, hierro y acero. En cambio, para el primer cuatrimestre del 2020, en enero y abril, las importaciones que más han aumentado han sido de mascarillas de protección, máquinas y aparatos mecánicos, vehículos y medicamentos. Incluso en México, cuya industria que es un desarrollo relativo gracias a su cercanía con el mercado de Estados Unidos, se ve afectado al romperse la cadena de suministros. Los productos automotores fueron los que más redujeron sus ventas con una caída del 5%, seguido por los productos textiles, artículos de vestir y productos de cuero. Se dice que la inversión extranjera directa del Centroamérica ha ingresado en una gran medida a través de la compra de activos existentes por parte de las empresas transnacionales, sobre todo el periodo 1990-2010, con caídas puntuales en 1999 y 2003, así como en los años de las crisis económicas de 2008-2009. Las funciones y adquisiciones han llegado a representar el 83% del total de la IED. IED significa inversión extranjera directa.
en su región centroamericana en el 2010. Para el caso específico de Costa Rica, los autores detallan más de 15 acuerdos bilaterales en materia de inversión, junto con más de 30 adquisiciones con capital de empresas nacionales pertenecientes a sectores como la banca y el transporte aéreo. Impactos en la producción agropecuaria y sus efectos en el combate a la pandemia. Los TLC llevan ya un tiempo prolongando la implementación y así es posible evaluar sus resultados. Se puede afirmar que en general son bastante negativos para los países en desarrollo, pero a continuación se va a examinar más detalladamente el impacto que ha tenido y tendrá la capacidad de los estados latinoamericanos de enfrentar la pandemia de COVID-19 en distintos sectores. En el sector agrario se acordó la eliminación de aranceles, subsidios y todo apoyo del Estado a la producción agropecuaria, lo cual condujo a la pérdida de la capacidad nacional de alimentar a la población y a la dependencia económica de la exportación de unos pocos productos tropicales, estos tales como el café, flores, azúcar, uvas, espárragos, además de materias primas como el petróleo, el cobre, el carbón y el gas. En Chile, por ejemplo, las exportaciones de los productos alimenticios y animales vivos representan el 28,6% del total. Los productos alimenticios que más exportan son las legumbres y frutas, los pescados, los crustáceos y los moluscos. Pero en los primeros meses del año sus ventas al exterior se redujeron en el 10,3% y el 11,6% respectivamente. Eso se explica porque cuando estalló la pandemia del coronavirus se aceleró la crisis que se venía gestando. Los países centrales disminuyeron sus compras de estos productos alimenticios. A este hecho se le suma la baja en los precios de las materias primas, lo que ha provocado la disminución de los ingresos de divisas de los países de América Latina que tenían las TLC, agravando el déficit comercial y dificultando la adquisición de alimentos de cuyas importaciones que dependen de forma creciente. Un ejemplo es el de Perú, que en los últimos años aumentó sensiblemente sus importaciones de trigo, arroz, carnes, maíz, aceites y girasoles, afectando gravemente la soberanía alimenticia. En algunos productos básicos para los cuales se adoptaron plazos extraordinarios de grabación con el propósito de proteger a sus productores nacionales, como el arroz, el pollo, el maíz, etc., la producción local se ha debilitado en los últimos años y muchas empresas se han vuelto intermediarios en su importación. Por lo tanto, la pandemia puso en evidencia que se había abandonado la necesidad de fomentar la producción local y que los estados no tenían la capacidad de hacerlo, lo que ha producido escasez para los consumidores y pobreza para los campesinos. Las exportaciones chilenas en el primer trimestre del 2020 cayeron en un 7,5% con respecto al mismo año del periodo anterior, siendo en el sector agrícola el que se registró con mayor reducción, con un menos 11,8%, seguido de la industria con un menos 11,3%. Los principales productos que contribuyeron a la reducción fueron el cobre, el carbonato. Las importaciones totales disminuyeron en un 13,3% con respecto al 2019.